Hola, bienvenidos a nuestro programa de radio. El nombre de nuestro programa se llama Sintonía de Reflexiones. Ahorita están escuchando a Miguel Ángel García y por aquí tengo a mi otro compañero que se va a Hola, presentar. ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Omar, y bueno, así damos comienzo a nuestro programa de radio. Claro, y ahorita vamos a empezar con una pregunta, que es la primera en la que vamos a profundizar. Y empezamos con la primera pregunta, que es, ¿por qué hay y ha habido en la historia de los seres humanos quienes dominan, sojuzguen, torturen, se imponen contra otros o, como le llama el filósofo Paulo Feynman, porque la historia la hacen las malas conciencias? Ok, aquí voy a empezar yo. Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a otro emocionante episodio. Hoy exploraremos un tema fascinante que ha intrigado a filósofos, historiadores y sociólogos a lo largo de los siglos. ¿Por qué hay individuos que dominan, sojuzgan y se imponen sobre otros en la historia de la humanidad? Exacto. Y para abordar este tema complejo, nos sumergiremos en las ideas del filósofo argentino Paulo Feynman, quien sugirió que la historia hacen las malas conciencias. Pero, ¿qué significa eso? Bueno, según Feynman, las malas conciencias son aquellas personas que, motivadas por sus propios deseos de poder, control y dominación, han dejado una marca indeleble en la historia humana. Pero antes nos adentraremos más en sus ideas. ¿Por qué crees que existe esta tendencia a dominar a otros? Bueno, creo que aparte de ello puede deberse a la competencia por los recursos, la tierra, riqueza o simplemente el poder. Además, nos ha mostrado que necesitamos de firmar la identidad y su prioridad también ha jugado un papel muy importante. Cierto, la búsqueda de poder y el miedo a perderlo pueden motivar a algunas personas a imponerse sobre otros. Ahora, volviendo a Feynman, ¿cómo descubriría su concepto de malas conciencias? Según Feynman, las malas conciencias son aquellos individuos cuyas acciones impulsan por la visión y el deseo del control. Han dejado una impronta negativa en la historia. Podríamos dar como ejemplo líderes autoritarios, conquistadores y opresores que han dejado un legado de sufrimiento. Interesante perspectiva. ¿Crees que la historia la hacen realmente las malas conciencias? Bueno, pienso que aunque las malas conciencias han dejado su marca, también hay individuos y movimientos que han luchado contra la opresión y han contribuido positivamente al curso de la historia. Totalmente de acuerdo, la resistencia y la lucha por la justicia son parte integral de la historia humana. Al final del día, ¿crees que podemos aprender de estas lecciones del pasado para construir un futuro más justo? Definitivamente, la historia nos ofrece valiosas lecciones y al comprender las raíces de la opresión podemos trabajar hacia un mundo más equitativo y compasivo. ¿Qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Nos sumergiremos en un tema crucial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué es exactamente y por qué es tan relevante en nuestro mundo? Un tema apasionante. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento fundamental que proclama los derechos inalienables de las personas. Fueron adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. ¿Podrías explicarnos más sobre su origen y contexto? Por supuesto, desde la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional se unió con el objetivo de prevenir futuras atrocidades y promover la dignidad humana. La DUDH fue una respuesta a estos refuerzos y se concibió como un estándar común de logros para todos los pueblos y naciones. Entonces, ¿cuáles son los principios fundamentales de la Declaración? La DUDH consta de 30 artículos que abarcan una amplia gama de derechos, desde los derechos civiles y políticos hasta los derechos económicos, sociales y culturales. Incluye el derecho a la vida, la libertad, la igualdad y la seguridad, entre otros. Impresionante, pero ¿cómo ha impactado la DUDH en el mundo desde su adopción? La DUDH ha sido un faro de esperanza y un marco de referencia para la protección de los derechos humanos en todo el mundo. Ha influido en la legislación nacional e internacional y ha sido un catalizador para la creación de otras convenciones y traslados que buscan garantizar la igualdad y la justicia. ¿Crees que la DUDH ha logrado sus objetivos completamente? Aunque ha habido avances significativos, también enfrentamos desafíos persistentes en la protección de los derechos humanos. La implementación y el cumplimiento continúan siendo áreas de mejora. Esperemos que la conciencia global siga creciendo.
¿Cómo pueden nuestros oyentes contribuir a promover los principios de la DUDH en sus comunidades? La participación activa es clave. Informarse, educar a otros sobre sus derechos y abogar por la igualdad y la justicia son formas poderosas de la contribución. La DUDH es un llamado a la acción. Ok, y con esto cerramos por el momento esta pregunta. Bueno, continuando con el programa, vamos a mencionar ahora 10 grandes hitos de la historia de los derechos humanos. Y bienvenidos de nuevo donde exploraremos los momentos cruciales que han dado forma a la historia de los derechos humanos. En esta entrega nos sumergiremos en 10 grandes hitos que han marcado el camino hacia la garantía de los derechos fundamentales. Un recorrido fascinante. Comencemos con uno de los eventos más icónicos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En 1789, durante la Revolución Francesa, sentando las bases para los derechos fundamentales en la era moderna. Cierto, otro hito importante es la abolición de la esclavitud que tomó impulso con la Convención de Ginebra en 1926 y continuó con movimientos como el liderado por Abraham Lincoln en Estados Unidos. Además, no podemos pasar por alto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, un hito monumental que estableció principios universales para todos. Y luego llegó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, en 1965, un paso esencial hacia la igualdad racial y la eliminación del apartheid. Otro momento crucial fue la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, en 1979, destacando la importancia de la igualdad de género. Sin duda, la Convención contra la tortura y otros tratos apenas crueles, inhumanos o degradantes en 1984 fue un avance significativo en la protección contra la tortura. Y no olvidemos la caída del Muro de Berlín en 1989, un evento simbólico que representó el fin de regímenes opresivos y la búsqueda de la libertad. La Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 también merece reconocimiento, priorizando la protección de los más vulnerables. Exacto, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con con discapacidad. En 2006 fue otro gran avance hacia la inclusión. Y no podemos pasar por alto el surgimiento de movimientos como Black Lives Matter en la última década, recordándonos la importancia continua de luchar contra la discriminación racial. Así que aquí lo tienen, 10 hitos que han dejado una huella imborrable en la historia de los derechos humanos. Bueno, ahora la siguiente pregunta que vamos a abarcar es, ¿la Declaración Universal de los Derechos Humanos se redactó a raíz de? Ok, pues bienvenido de nuevo al programa, el espacio donde exploramos los antecedentes que llevaron a la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta ocasión nos sumergiremos en los eventos que motivaron la redacción de este documento crucial. Comencemos por entender que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no surgió en el vacío. Uno de los principales catalizadores fue, sin duda, la Segunda Guerra Mundial. Cierto, las atrocidades y horrores presenciados durante la Segunda Guerra Mundial fueron impactantes y dejaron al descubierto la necesidad urgente de establecer principios que protegieran los derechos fundamentales de las personas. En efecto, el genocidio, la persecución y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos llevaron a la comunidad internacional a la conclusión de que no podían permitir que tales atrocidades volvieran a repetirse. Esa conciencia global condujo a la creación de las Naciones Unidas y en su seno se formó la Comisión de Derechos Humanos, con la tarea de redactar un documento que estableciera los principios fundamentales que deberían regir a la conducta de las naciones. Exactamente. Es importante destacar la figura clave de Eleanor Roosevelt, quien presidió la Comisión de Derechos Humanos y desempeñó un papel crucial en la redacción y promoción de la declaración. ¿Cómo se desarrolló el proceso de redacción? Fue un esfuerzo colaborativo que involucró a representantes de diferentes culturas y sistemas legales. A lo largo de 2 años, la comisión trabajó arduamente para redactar un documento que reflejara los valores y derechos universales. ¿Hubo alguna influencia específica en la redacción de la declaración? Sí, definitivamente. Los horrores del Holocausto y la experiencia de la Segunda Guerra Mundial fueron influencias significativas, así como las contribuciones de filósofos, juristas y líderes de todo el mundo que abogaban por la dignidad humana. Y así nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, un hito histórico que marcó un compromiso global con la protección de los derechos fundamentales de todas las personas.
Bueno, y con esto cerramos. Bueno, la siguiente pregunta que vamos a abarcar en el programa es, ¿los derechos humanos se clasifican en dos grandes grupos que se recogen en dos tratados distintos redactados después de la DUDH? Saludos a todos los oyentes de Sintonía de Reflexiones. Bueno, en esta pregunta vamos a explorar la expansión de los derechos humanos después de la Declaración Universal. ¿Sabías que estos derechos se clasifican en dos grupos grandes, plasmados en tratados distintos? Interesante, pero antes de profundizar, recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció principios fundamentales. Después de esto, se sintió la necesidad de desarrollar tratados más específicos. Exacto, uno de estos tratados es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que se adoptó en 1966. Este tratado se centra en los derechos individuales y políticos, como el derecho a la vida, la libertad de expresión y la participación en el gobierno. Y el otro tratado es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también adoptado en 1966. Ese se enfoca en desarrollos como el derecho al trabajo, la educación y un nivel de vida adecuada. Así que básicamente estos tratados abarcan dos dimensiones de los derechos humanos, los civiles y políticos por un lado, y los económicos, sociales y culturales por otro. Precisamente, la idea es reconocer que los derechos humanos van más allá de la esfera política y civil, abordando las necesidades fundamentales de las personas en todas las áreas de vida. ¿Cómo funcionan estos tratados en la práctica? Ambos pactos establecen obligaciones para los estados partes. Los estados que lo ratifican se comprometen a respetar, proteger y garantizar estos derechos. Además, los tratados permiten a los individuos presentar quejas entre los comités internacionales si consideran que sus derechos han sido violados. Es interesante cómo estos tratados proporcionan un marco legal global para proteger los derechos humanos. ¿Hay algún ejemplo destacado de su impacto? Definitivamente, por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha abordado cuestiones como el acceso a la educación y la vivienda en casos específicos, demostrando la relevación práctica de estos tratados. Y así concluimos con esta pregunta por el momento. Bueno, y siguiendo con el programa, la siguiente pregunta es, ¿dónde empiezan los derechos de todos y dónde acaban? Saludos a nuestros oyentes. Bueno, nos vamos a sumergir en una pregunta que desafía los límites de nuestra comprensión. ¿Dónde empiezan los derechos de todos y dónde acaban? Es una cuestión fascinante que invita a reflexionar sobre los límites y las interconexiones de los derechos humanos. ¿Qué opinas sobre el origen de los derechos humanos? ¿Dónde crees que deben comenzar? En muchos aspectos, los derechos humanos se consideran inherentes a la condición humana. Algunos sostienen que comienzan desde el momento mismo de nuestro nacimiento, que cada ser humano trae consigo derechos fundamentales. ¿Y qué hay de los límites? ¿Hasta dónde se extienden estos derechos? Los límites son una parte crucial de esta ecuación. Mientras que los derechos individuales son esenciales, también debemos considerar que el ejercicio de estos derechos no debe infringir los derechos de otros. Es aquí donde comienza la complejidad. Claro, necesidad de equilibrar los derechos individuales con, con las responsabilidades hacia la comunidad y otros individuos. ¿Cómo maneja la sociedad estos límites? Las sociedades a menudo establecen reglas y leyes que definen y limitan el ejercicio de los derechos para mantener el orden y la convivencia armoniosa. Por ejemplo, la libertad de expresión es fundamental, pero tiene límites para prevenir el discurso de odio. ¿Crees que hay alguna situación en la que los derechos de una persona deban limitarse para proteger a otros? Es un dilema ético complejo. En situaciones de conflicto, algunas sociedades pueden imponer restricciones temporales en ciertos derechos individuales para preservar la seguridad colectiva. Sin embargo, es crucial garantizar que estas medidas sean proporcionadas y respeten la dignidad humana. Entonces, parece que la clave está en encontrar un equilibrio delicado entre la protección de los derechos individuales y la preservación del bien común. Exactamente. La reflexión continua y el diálogo abierto son esenciales para definir y redefinir esos límites en una sociedad en constante cambio. Y para acabar con este programa, la última pregunta es, ¿por qué parece hoy que los derechos humanos son solo palabras escritas en una página? Bueno, pues nos adentraremos en una pregunta intrigante, que es la que ya hizo mi compañero. ¿Por qué parece hoy que los derechos humanos son solo palabras escritas en una página? Es una interrogante que muchos se plantean.
especialmente cuando vemos que en algunos lugares los derechos humanos siguen siendo vulnerables a pesar de la existencia de tratados y declaraciones. ¿Cuáles crees que son algunas de las razones detrás de esta aparente desconexión entre los derechos humanos y la realidad? En primer lugar, la falta de implementación efectiva y cumplimiento de las leyes y tratados de un problema común. En algunos casos, las palabras en papel no se traducen en acciones concretas por parte de los gobiernos. Es cierto, pero también hay situaciones en las que los conflictos políticos y sociales complican la aplicación efectiva de los derechos humanos. Definitivamente. Además, la falta de conciencia y de educación sobre los derechos humanos puede contribuir a que las personas no exijan su cumplimiento y a que los gobiernos no sientan una presión suficiente para actuar. Y no podemos pasar por alto la corrupción, que a menudo socava los esfuerzos para proteger los derechos humanos. Los intereses personales a veces prevalecen sobre el bienestar colectivo. También es importante destacar que en ocasiones la complejidad de los problemas actuales puede hacer que los esfuerzos por proteger los derechos humanos sean desafiantes y lentos. A pesar de estos desafíos, hay ejemplos de avances. Movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y activistas han jugado un papel crucial al destacar violaciones y presionar por un cambio positivo. Exacto. La participación ciudadana es clave para recordar a los gobiernos y a la sociedad en general que los derechos humanos no son solo palabras en una página, sino principios que deben reflejarse en la vida cotidiana. Y así concluimos con este episodio. Gracias por unirte a nosotros mientras exploramos la brecha entre los derechos humanos y su implementación en la actualidad. Hasta luego. Bye.